Hola chicos, vamos ahora con nuestra clase de lenguaje con el tema del relato histórico. Ya vimos en el video anterior qué es un relato histórico, sus características, ¿verdad? Entonces, empezamos con activo en nuestra página 184 y dice, narra el acontecimiento histórico que se refiere a la imagen. ¿Cuál será ahí? Pues narra cuando el astronauta Neil Armstrong, miembro de la tripulación de Apolo 11, ¿verdad? Camina en la Luna. Veamos, dice, el relato histórico es una narración cuya principal intención es recrear sucesos o acontecimientos vinculados a la historia. Nosotros hemos estado viendo en sociales bastantes relatos históricos, ¿verdad? De cómo vivieron nuestros antepasados, cómo se dio la época de la conquista, de la colonización, ¿sí? Entonces, se trata el relato histórico de recrear lo que pasó, lo que ya sucedió en la historia, ¿verdad? Sus características, mire, su punto de partida es un hecho real, o sea, no son hechos imaginarios. Dice, el módulo lunar Águila descendió a la Luna y se posó sobre su superficie el 20 de julio de 1969 en la zona llamada Mar de la Tranquilidad. La llegada del hombre a la Luna paso a paso, o sea, su punto de partida es un hecho real. Luego dice, mire, la preparación antes del despegue. Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin vistieron sus trajes espaciales y ensayaron las tareas que realizarían en el espacio. Mire, otra característica, desarrolla solo un hecho en el que ubica a los personajes. Mire, aquí están los personajes. Dice, los tres astronautas se encontraban en una cuarentena impuesta por los médicos del proyecto. El objetivo era evitar que se contaminaran con bacterias. Cuando realizaron una conferencia de prensa, se presentaron frente a los periodistas en una jaula plástica, rodeados por fuertes corrientes de aire que formaban una especie de muro de viento, medidas que evitaban la transmisión de cualquier germen. Eso fue con respecto a la preparación del despegue. Luego ya el despegue. Dice, el cohete Saturno V y sus tres tripulantes, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, dejaron la Tierra acompañados por un ensordecedor sonido y una gigantesca llama roja. Los 5 motores del vehículo espacial en conjunto alcanzaron una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, impulso necesario para vencer la fuerza de la gravedad. Mire, se redacta en tercera persona. No dice yo, Neil Armstrong, dejé la Tierra. No, ¿verdad? Porque la está contando alguien más. Dice se redacta en tercera persona. Dejaron, bien diferente en la autobiografía que decíamos que se redactaba en primera persona, ¿verdad? Luego dice, mire, el Saturno V impulsó la nave a 160 metros de altura, colocándola en la órbita del planeta y desechando luego las 3 etapas del cohete en la medida que cada uno agotaba su combustible de oxígeno e hidrógeno líquido. El lanzamiento de Saturno V no revistió ningún problema. En Cabo Kennedy, ex Cabo Cañaveral, el mar de turistas se retiraba. Se dice que fue más de 1 millón de automóviles que crearon uno de los tacos más grandes de la historia y los medios de comunicación trabajaban frenéticamente tratando de relatar lo sucedido. Un día después del lanzamiento, con una tripulación mucho más relajada y más bromista, la misión cruzó el punto medio del viaje. La velocidad promedio era casi 5.800 kilómetros por hora. El motor principal del Apolo 11 se encendió por medio de 3 segundos y se colocaron en un trayecto más preciso hacia la Luna. Tenemos una presencia cronológica. Mire, primero fue la preparación, luego el despegue y por último la llegada a la Luna. Ahora veamos en nuestra siguiente página 185 dice, sigamos aquí, mire. Aquí dice la llegada del hombre a la luna y nos explica, ¿verdad? Y igual, mire, tenemos la fuente de dónde fue tomada esta información y dice predomina la objetividad al presentar los hechos. No es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo, sino que tratar de decir las cosas tal como son, ¿verdad?
Luego dice, resuelve basándote en el relato histórico sobre la llegada del hombre a la luna. Subraya los datos históricos sobre personajes, lugares y tiempo y rodea una descripción o comentario de los hechos. Vamos a ver, vamos a subrayar datos históricos. Se regresan a la página anterior conmigo, por favor, y vamos a ir subrayando. Ok. Mire, el primer dato está aquí, ¿ve? Que el 20 de julio de 1869, en la zona llamada Mar de la Tranquilidad, fue la llegada del hombre a la luna. Ese fue el primero. Siguiente, mire, me da los nombres de los astronautas, ¿verdad? Que participaron en esta misión. Otro hecho importante, decía la indicación que íbamos a rodear una descripción o comentario de los hechos. Estos son comentarios, entonces los vamos a encerrar. Los vamos a rodear. ¿Sí? Continuamos. Aquí en lo del despegue, información relevante fue cuando dejaron la Tierra, ¿verdad? ¿Qué más? ¿En qué lugar se dio? Fue en Cabo Kennedy, ex Cabo Cañaveral, ¿verdad? Igual aquí nos da comentarios y descripción de los hechos, qué es lo que pasó, así que lo vamos a rodear también en un cuadrado. ¿Sí? Seguimos. Ok. Luego pasamos a nuestra siguiente página. Vamos a ir subrayando datos importantes. Mire la llegada del hombre a la luna el domingo 20 de julio. Ya estaban en la órbita lunar, ¿verdad? Luego también aquí, miren, se posó sobre la superficie el 20 de julio de 1969. ¿Qué más? Miren, nos da hasta la hora, verán exactamente 10:56 p.m. cuando Armstrong descendió por una escalería con su traje espacial y puso su pie izquierdo sobre la luna, ¿verdad? Entonces, vamos a subrayar eso. Pasamos a la siguiente parte. Dice, resuelve basándote en el relato histórico sobre la llegada del hombre a la luna. Ya hicimos lo de subrayar y rodear. Luego dice, marca los hechos que podrían desarrollarse en un relato histórico. La compra de un auto nuevo, el primer día de clases. El descubrimiento de una nueva especie, eso sí, ¿verdad? Un relato histórico. ¿Qué más? Sobrevivir un terremoto. También, ¿verdad? Tiene que ver con la historia. Sacar 10 en el examen. O la pacificación de un país con problemas de violencia también, ¿verdad? Tiene que ver con la historia. Entonces, ahora vamos a escribir las diferencias entre una autobiografía y un relato histórico. Pues en la autobiografía vamos a escribir que es narrada en primera persona, relata diversos hechos y puede incluir sentimientos del autor. Mientras que el relato histórico no, ¿verdad? Es todo lo contrario. Narrado en tercera persona y presenta solo un hecho de forma objetiva. Y no, nada que hay sentimientos del autor, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos. Ok, luego dice, escribe qué datos investigarías para escribir un relato histórico sobre el primer grito de independencia de El Salvador. La fecha en que se dieron los hechos, el orden en que sucedieron, los personajes que participaron, ¿verdad? El número 4, como no tiene mucho espacio ahí, me va a hacer un relato histórico acerca del primer grito de independencia en El Salvador y eso me lo va a hacer en el cuaderno. Eso sería por ahora, chicos. Pasen feliz día.